Bueno, ha llegado Pipe Sierra, que nos trae todo el movimiento, el mercado de fichajes con su Transfer Talk. ¿Cómo te va, Pipe? Bienvenido, cuenta. Lili, Carlos, Samu, Campo, un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos nuevamente en Transfer Talk, con muchos movimientos que siguen ocurriendo y sobre todo con el ámbito de los entrenadores. A ver. Hay uno que va a llegar y hay uno que ya llegó. Lo contábamos el sábado justamente en horas de la tarde cuando ya se terminó la negociación entre David González y el Deportes Tolima. Hemos averiguado ciertos detalles de cómo se dio la negociación en principio y sobre todo por cuánto tiempo va a estar contratado, que es un tema particular en el ámbito del Tolima, de pronto no tanto. David González estaba, libre, todos lo sabemos, desde el semestre pasado, sin contrato, y en el recorrido de las negociaciones que no se terminaron de dar hace una semana con Alexandre Guimaraes, pues finalmente ya se terminó de cantar la dirigencia por David, porque Guimaraes, ciertos aspectos, ahí tenemos dos versiones. La versión del entrenador es que los impuestos que estaban ya pactados verbalmente, cuando se fueron a poner en el contrato, se cambiaron por completo y ahí ellos decidieron negarse. No le convenía. Exacto. Y por el lado del Tolima, la dirigencia dice que pues no hay ningún... ¿Que nunca hablaron con él? No, que sí hablaron con él, pero que no había ningún como desacuerdo. Sobre ese tema. Exacto. Y que pues simplemente no se llegó al final a un acuerdo concreto. La primera opción siempre fue David González, porque sabían que se acomodaba a las expectativas económicas que pretende el Deportes Tolima. La primera opción era Guimaraes, ¿o no? Sí, ya después. Ya al no saber, al no llegar a un acuerdo con Guimaraes siempre fue David, porque se habló de Luis Fernando Suárez, de quién más, ayer lo dijimos. Leonel, que ha sonado para todos los equipos. A mí me dicen que siempre fue David González la primera opción. ¿Y cuál es la apuesta con David? La apuesta con David es apuntarle a crear un proyecto deportivo a largo plazo y el contrato que va a tener es particular, pero el Tolima suele hacerlo así también funcionaba con Juan Cruz Real, y es que es un entrenador que tendrá el contrato a término indefinido. Así que empezamos con nuestra agenda en Transfer Talk, por supuesto con este primer tema de David González, que nos lleva a desarrollar yo creo que futuro muy cercano que va a tener el Deportes Tolima, que empieza a mejorar. Ese es nuestro primer tema, ya su llegada al Deportes Tolima. El segundo es Alberto Suárez, porque está muy próximo a ser nuevamente entrenador de un equipo del fútbol profesional colombiano. Ya les voy a contar de quién se trata. El tercero es las renovaciones en el Junior, porque desde ya el proyecto deportivo del conjunto Tiburón empieza a gestionar ciertas renovaciones para que los contratos que se finalizan en diciembre pues se amplíen. Y lo cuarto es Joel Gratero, el que está muy cerca de volver al fútbol profesional colombiano, no para esta temporada, pero sí para el próximo año. Bueno, vamos en orden. Comencemos entonces con David. Terminemos con lo de David González, ¿no? Siempre en el Deportes Tolima se han caracterizado no por hacer contratos de un año y medio, 2 años, sino un contrato a término indefinido. Curiosamente, es el mismo contrato que este año también tiene William Amaral, que es un contrato que fácilmente se puede terminar sin de pronto indemnizar el tiempo restante de contrato, pero es algo a lo que se tiene acostumbrado en el Tolima. Guimaraes iba a tener el mismo tipo de contrato, porque es lo que la dirigencia del Pijao lo prefiere. Y es así como se termina de dar esta negociación. Lo contábamos el sábado en exclusiva y ayer se hizo oficial. Ayer lo contaban ustedes también aquí en Primer Tiempo. Sí. El segundo tema ¿Con quién va a trabajar? ¿O viene con su cuerpo técnico? Viene con su cuerpo técnico, sí. Él tiene un preparador físico y un asistente que estaba con él, o que estuvo, en las divisiones inferiores del Deportivo Alex Becerra, de la escuela Exacto. Diños, aquí de Bogotá. Trabaja con David González. El tema es que, claro, cuando llegó Juan Cruz también se dijo, no, vamos a apostar por el proyecto deportivo, tal. Lo que pasa es que si haces ese tipo de contrato, ya de entrada no le estás apostando al proyecto a largo plazo. Total. Sí. Pero igual fue el profe Juan, pero se fue, ¿no? Él el que decidió irse y tomó por sorpresa a todo el mundo. Bueno. Sí, aquí va a llamar mucho la atención cómo va a formar sus equipos, sobre todo porque en el Deportivo Independiente Medellín pues lo vimos siempre con un 4-4-2, ¿no? En la mayoría de sus sistemas, y cómo va a adecuar cada una de las piezas que están a lo mejor identificadas con otro estilo de juego. Es la segunda experiencia de David González, que no tuvo tampoco pasos por categorías formativas, como marcamos cuando asumió en el Deportivo Independiente Medellín, y más allá de lo que tiene que ver con las maneras, con el análisis y con los gustos, en el Medellín consiguió buenos resultados. Sí, fue claro. subcampeón en su primer semestre
y estaba compitiendo en el marco del segundo semestre. Entonces va a depender mucho de él, en este caso, qué experiencia tenga de lo que hizo en el Deportivo Independiente Medellín y qué tan esclavo sea otra vez de sus palabras en esta etapa en el Deportes Tolima. Cierto. Perdón, y el dinero que ganó por participación internacional el Poderoso fue en tiempos de David, ¿no? Claro. Acá tiene para armar el equipo que él quiera, para jugar como él quiera, porque tiene los jugadores para cualquier tipo de esquema. Campo, pero ojalá esos jugadores, Pero muchos jugadores, de si no ellos quieren. que ya hemos dicho, han sido figura con Deportes Tolima, hoy andan en un muy bajo nivel, ojalá levanten el nivel, ¿no? El mejor Sin equipo eso de no hay González nada. fue el Cambindo Pons, el portero Sí, claro. 4-4-2, Puede armarlo. bien vertical, bien directo, distinto a la idea que él tenía, pero muy eficiente respecto a su ejecución, y ahí puede tener, por ejemplo, un Gilerazo. Total. Hilerazo. Hilerazo y jugadores rápidos. O por está los costados. González, el argentino. Ahí tiene Sí, él genera, buen ramillete. David genera ciertos momentos en la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín muy curiosos, y es que incluso cuando él termina su carrera en el Cali, la gente del Medellín lo seguía queriendo, y hoy como técnico del Deportes Tolima le sigue expresando la hinchada ese cariño que le tienen a una leyenda, a un ídolo que Total. tiene el Ídolo, Poderoso, por claro. supuesto. Eso no se lo quita a nadie Exacto. y no se nos puede olvidar, ya lo decíamos acá hace apenas unos segundos, se llegó al equipo a una final en Sí, diciembre. Sí, lo hizo subcampeón. Bueno, y casi es campeón, ¿no? Llegaron a los penales. Bueno, pasemos a nuestro segundo tema porque hay un equipo que tiene ya nuevo entrenador. Verbalmente llegaron a un acuerdo justamente ayer. Ya está en la ciudad de Montería Alberto Suárez para ser se el veía nuevo venir, ¿no? entrenador de Jaguares. Desde- Justamente ayer se enfrentaron Envigado y Jaguares y ahí salió también la información. Lo a dirigió, relucir. ¿no? Ya lo dirigió. Ya Sí, dirigió una época. y ya dirigió a Envigado esta temporada, por lo tanto no se puede parar sobre Como la control raya, remoto. pero pues con sus asistentes puede estar desde la parte superior y tratar de dirigir al equipo desde alguna instancia. Hoy ya hay un acuerdo verbal. Él ya está en Montería, como les cuento, y seguramente con el paso de las horas podría ya terminar de oficializarse este asunto. El trabajo es una bendición y obviamente uno no puede opinar sobre eso, porque hay gente que le gusta la adrenalina. El profe, total. Pues, Gente que yo le le digo gusta una cosa, campo. El problema. profe, Y eso al que profe recuerda Suárez que, digamos le que su gusta la último- adrenalina. Su última versión con Envigado fue un hombre más tranquilo, más Claro, pausado, ¿no? pero llegar a Jaguares Sí. en este momento es gustarte la adrenalina. O sea, Pero con Hoy toda. último. por que le allá. vaya bien al profe, a mí me parece buena persona el No, y profe. se estuvo capacitando. Sí, Se lo vio en estuvo- muchos seminarios, en muchos eventos, y ¿tú muy te lo positivo para encontraste él. En Barranquilla también. El que esté actualizado, muy participativo él, la verdad. Bueno que regrese, y en este caso con una misión dura, como lo es mantener a Jaguares en primera división. Igual conoce la plaza, que es lo Le importante. gusta, le gusta la escalada, Todo, el todo. paracaidismo. Le gusta. En el las zonas, rappel, en las zonas de confort no, le aburren. Le gusta todo Está eso. más que gusta demostrado. la adrenalina. Rafting y coger equipos. Y es un tan grupo que complicado. necesita un pellizquito. Pero además la importancia de estar en la línea, que ahí lo vemos siempre muy activo, no va a tener esa posibilidad, sino que por reglamento va a tener que estar en la parte superior de Igual La con cabina- esa voz que tiene cabinador. desde arriba. se escucha. En la cabina en la cabina donde esté, que no le pongan drywall, que le pongan ladrillo. Porque cuando el profe agarre, acaba con el drywall. ¡Pra! Sí. Deja el hueco. Métanle ladrillo a eso ahí. Sí, ese sería entonces el módulo, es decir, contractualmente él será el entrenador, pero en el formato de Aparecerá. Di Mayor Sí, ya hemos aparecerá tenido un ejemplos asistente. varios. Bueno, puede exacto. parecer Méndez, ¿no? Que termina siendo. Exacto. Claro, en la entrevista Además, a la de Ara Méndez, la correcto. conferencia de Claro. prensa Méndez. Yo no le veo mucho sentido a este reglamento. En otras partes del mundo funciona sin ningún inconveniente, pero bueno, seguramente serán temas a tratar en otras asambleas de Di Mayor. Ese es el entrenador que ya No, tiene pero eso- listo el Qué Qué conjunto bueno de por el Jaguares. Jaguares. profe que a él le gusta trabajar. Sí. Yo sí le veo un sentido desde que pues uno no puede andar cambiando de un lado a otro en el mismo semestre. Me parece que también termina siendo una medida de respeto, entre comillas, por lo otro. Aunque lo estás haciendo. sin Encubiertamente. embargo, Sí. encubiertamente, pero igual son las formas. Desde Echa la ley. cabina con ladrillo. Exacto. Métanle ladrillo. Mucho ladrillo. Que mira, si el profe es así en la zona técnica, imagínese en una No, cabina pero él le ha de- bajado, Campo. de 2x4. Bueno, estos últimos Y tiempos. entra a luchar con el equipo, pues con el que hizo un proceso Claro. muy largo con Envigado, porque Fue muy Envigado pues importante también en está ahí. Envigado. A ver, la victoria de ayer le da un respiro, claro, al cuadro naranja, pero pues Alberto Suárez empieza a luchar también con Huila, Unión Me cae Magdalena bien. y bueno, otros equipos que están ahí peleando por la zona del descenso, pero sí, sin lugar a duda es un riesgo y no solo para esta temporada, en caso de salvarse, la próxima temporada Uy, la también otra va a está estar bien difícil también. Es que para la el otra. Deportivo Fuerte. Cali. Se mete el Deportivo Cali, los recién Deportivo Cali, ascendidos. Los recién ascendidos. Ojalá que comiencen a haber jugadores de
de la región. Yo sé que ahora es complicado porque los jugadores desde que tienen 13, 14 años ya tienen representantes y su visión del negocio es distinta a como era antes. Pero es llamativo que si el gol está en la costa y en Córdoba han salido tantos goleadores, pues el equipo no tenga un goleador cordobés. Total. Y te llevan un hombre que conoce bien de lo que es el trabajo formativo. Entonces ojalá que ahí si tiene cantera Jaguares o si él puede ver por la zona, por ahí, no sé, Pachimal, Lorica, Momil, Arache, Cotorra, Ciénaga de Oro, Cereté, por ahí va y ve, va a encontrar buenos jugadores porque los hay. San Pelayo y Pelayito. Sí, son dos. Es cierto. Lo de Jaguares en principio va muy ligado a Alberto Suárez a potenciar la cantera, ¿no? Porque es un entrenador que todos conocemos. Ya lo que hizo en Envigado, todos los jugadores que vendió Envigado en el proceso de Alberto Suárez, la verdad es una cantidad impresionante. Nomás vimos lo que hizo John Jader durante el fin de semana, Juan Manuel Zapata también el domingo en la noche, y otros más que siguen dando en la cantera de Héroes, pero bueno. Ayer hacíamos la cuenta, o varias veces hemos hecho la cuenta de lo que ha vendido Envigado en este último tiempo, ¿no? 10 verdes. Imagínate. Y que para Jaguares ese podría ser el camino de ser un equipo con mucho más peso en la liga. Si logra tener un control sobre los jugadores, que al día de hoy eso no ha pasado. Claro, estoy hablando deportivamente y bien, ¿no? O sea, si logra tener un control sobre los jugadores de la región, Sucre, Córdoba, si logra tener un control allí sobre esos jugadores, va a vender muchos jugadores jóvenes. Claro que me llama la atención, ¿sabes? Porque alguna vez regresando de un viaje de selección me coincidí en el mismo vuelo con el presidente y él hablaba como de todo eso el presidente Soto, sí, de todo eso que se estaba construyendo, proyectando, pero... Es que ojalá lo hagan, porque si usted... Pero te estoy hablando de hace rato y... Córdoba siempre fue una zona de béisbol y boxeo, ¿no? Eso desapareció, o sea, eso desapareció. Córdoba es una zona futbolera. Tanto que hay muchos jugadores de la región en la liga o jugadores en el exterior. Bueno, Rafa Carrascal, de Sucre, Celis, de Sucre. Hablo de Sucre porque está ahí, Sucre no tiene equipo profesional. Entonces, Jaguares puede, creo uno desde acá, ¿no? Ya después hay que ir a ver la práctica. Pero creo uno desde acá que pueden tener cierto control sobre los jugadores de la zona, visitando los pueblos, exacto, visitando los pueblos y demás. Y ahí hay buenos jugadores, hay muy buenos jugadores. Bueno. Hay muchas escuelas de fútbol y hay muchos técnicos jóvenes capacitados, que es algo que a mí me llama la atención. Ellos como ahora usted se puede capacitar online. Y sabes que hay muy buenos veedores, ¿no? Claro, donde ha tenido Deportivo Cali a sus Arroyo es de Montería. Creo que Dubán Vergara también. Dubán Vergara es Córdoba. Claro. Monteriano. Berrío es Monteriano, casi, es de ahí al lado. Bueno. Hablemos de otro equipo de la costa. El Junior y sus renovaciones. Sí, el tema del Junior es bien curioso porque justamente en diciembre, enero del mercado pasado. El profe Arturo tiene contrato hasta diciembre. Justamente. ¿En renovaciones se incluye al profe Arturo? Es correcto, sí. Ese es uno de los temas, Lili, pero te voy a hablar primero de los jugadores. Okay. En el mercado del Junior fue bien curioso porque llegaron 12 jugadores en el mercado de enero, de principio de año, diciembre-enero. Llegaron 12 jugadores, incluido ahí Juan Fernando Quintero. Lo curioso es que todos esos jugadores llegaron con una característica especial y es que llegaron a préstamo, en condición de préstamo, con opción de compra. Es decir, muchos llegaron libres, como el caso de León, Berrigo, llegan libres con opción de que les compren sus derechos porque pues no tenían ningún tipo de contrato. Berrío, por ejemplo, es de Real Santander, tiene un préstamo con opción de compra. Vamos a ver si ese es uno de los jugadores. Yo sé que Carlos Sierra, por ejemplo, es uno de esos nombres que se ha tocado para renovar su contrato. Sí, no le ha ido bien, pero pues está lesionado. Exacto. Ahí de entrada ninguno de los dos ha tenido un buen rendimiento. Es cierto. Son dos jugadores que podrían ser realmente devueltos. Junior quiere renovar a Gabriel Fuentes, pero esa posibilidad es bien complicada. Él es del equipo europeo. ¿El del equipo qué? El del equipo europeo, Fuentes. No. Fuentes era del Junior, él va al Zaragoza, tuvo que renovar su contrato 6 meses más, que son estos 6 meses que le quedan. Con Junior. Exacto, en el Junior, pero como allá no ejercieron esa opción de compra, regresó ahorita y bueno, ahorita está ahí. O sea, él terminará siendo jugador de Junior. Libre. Él es jugador de Junior ahorita. Tiene pinta que... Pero en diciembre sería agente libre. Ah, ¿sí? Salvo que estas negociaciones que está adelantando el Junior pues se concreten. Hay dos jugadores particulares por los que Junior está pensando seriamente en ejercer esa opción de compra. Uno es Jermaine Peña,
que viene de Unión Magdalena, solo que su préstamo era de 6 meses nada más. Además, él va a terminar siendo el titular con Ceballos, eso Sí, está correcto. cantadito. Clarito. El otro es Deiber Caicedo. También. Ya se lo tiene ganó. esa posibilidad. De 4 partidos se lo ganó. Brian Ceballos sí tiene una particularidad diferente y es que su contrato va hasta junio, ese préstamo con Fortaleza, pero la opción de compra es baja y yo creo que el próximo año Junior puede ejercerla, sobre todo si logra acceder a esa Copa Internacional que tanto están anhelando. Y otro de los jugadores es José Enamorado. Él tiene 2 tipos de opción de compra, una en diciembre y otra en junio, que se puede ejercer cuando el conjunto tiburón lo prefiera. Pero pues vamos a ver de aquí a allá cuánto desea el conjunto tiburón renovar el contrato de José Enamorado, más que renovar, adquirir sus derechos y darle un contrato que ya está establecido por 3 años más. Misma fórmula que se está pretendiendo con Jermaine Peña. Pasó el susto a propósito con Enamorado porque no es tan grave. 3 pasó partidos. a ser golpe y creo que es 15 y se pensaba en algo mucho más grave. Sí, pensaron Ahora, que era fractura. Él sí lo van a tener que trabajar en el tema físico. El lateral, Mucho, el lateral que flaquito, llegó Una de... estructura muy Sí, frágil. y yo creo que puede haber hasta temor en él cuando sufre esos golpes porque, o sea, la verdad es que se ve, Él es menudito. muy flaquito. Y ya tiene Y 23 años. él tiende Claro. a exagerar un poco, no sé si eso Claro. más allá de querer fingir, sea el temor de que le pase algo. Por ejemplo, ¿no? miren a Daniel Ruiz, él creció físicamente también muscularmente en Brasil. Es cierto. Hay un lateral, el lateral que llegó de Santa Fe, se me va el nombre. Herrera. Herrera también es otro de los nombres que se han pensado en el Junior de Barranquilla para renovar su contrato. Él llegó como agente libre, salió desde Santa Fe sin contrato. Mira la cara de Ale. No, y él Y venía tiene la de posibilidad. Portugal, ¿no? Increíble. Él venía, Sí, él él estuvo en estuvo en Portugal, Portugal. Es gratis, sí. allá tuvo A mí me parece que se ha Problema cumplido, por médico. ejemplo. Sí, él tuvo una En Junior, enfermedad ya. sí. Sí, se ha cumplido. En Te juega Portugal. por los dos costados. en Portugal sufrió una enfermedad. Más, le pulmonar. estaba yendo Pero hay bien algunos y que... la enfermedad. Exacto. Yo Él sigo vuelve a que Santa algunos Fe. que hay unos que, o sea, me parece que intentar renovar a Carlos Sierra sería... Sí, claro, es que no ha medio rendido. raro. Es que no ha rendido. ¿Qué tal Berrío eso es de igual. Sierra? Jugado Que no ha prácticamente. no ha jugado, no jugado. ha rendido. Y no fíjese está- que ahí hay una diferencia porque Berrío sí ha tenido las oportunidades, Sí, pero claro. bueno, le ha costado, no le ha ido Didier Pero bien. se va. demasiado. Es que el tema también es que se va Didier, seguramente, porque se Queda va. libre. Queda libre y ya está escrito en la Biblia que se va a ir. Sí, y no, es uno de también los nombres. Inestrosa, que también yo creo que Inestrosa también va a salir de Junior este semestre, el semestre que viene, así que bueno, tendrán que renovar a algunos, pero no a todos. Sí, esas son las posibilidades de renovación, pero también hay que hablar del entrenador Arturo Reyes, porque el Junior sí está pensando seriamente en renovar 2 posiciones de la dirigencia. Uno, por supuesto, la dirigencia técnica con el proceso de Arturo Reyes, porque ha dado resultados, la verdad, muy buenos y creen que se está ganando esa Pero en renovación. serio, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque mira lo que pasó este año, que Correcto. apostaban por él, por la cantera, por buscar jugadores de la región y ante la no llegada de resultados, plan B, que fue el plan Bolillo. Sí, fue bien curiosa la situación con Arturo Reyes, pero bueno, tenía contrato, lo llaman porque pues le tenía ese vínculo todavía vivo y el Junior decide terminar ese contrato por lo menos hasta diciembre y ahora está pensando seriamente en la renovación de Arturo Reyes. Y hay otra renovación, a lo mejor no con nombres que se vayan, pero sí con nombres que llegan en la parte de la dirigencia deportiva. De la gerencia deportiva están tratando de buscar algún tipo de asesoría, sobre todo internacional, para que llegue al cuadro tiburón y empiece a remodular todo ese sistema. ¿Quién está ahí? Héctor Fabio. ¿no? Héctor Fabio, es decir, que Báez. llegue a alguien más a No es que se soportar. vaya Héctor es- Fabio exacto. Báez, Yo- ojo. sí, por eso dije, Báez. no es salidas, al Fabio contrario, ya- son refuerzos refuerzo. que van a Un llegar refuerzo. a la parte dirigencial. Venía trabajando John Char también con la parte deportiva últimamente. Exactamente, John Char con ese nombre y Héctor Fabio Báez, seguramente otra persona que va a llegar desde el fútbol internacional podría empezar a trabajarse diferentes aspectos de cara a las renovaciones también futbolísticas, porque creen que hubo varios problemas en el tema del proyecto deportivo que le estaba apuntando a Junior. Uno de esos temas, la cantidad exagerada de préstamos con opción de compra que al final no se van a terminar ejerciendo, porque se arma un globo de muchos préstamos que si uno suma lo que tenían que pagarle a Juanfer, si lo hubieran querido comprar, a Carlos Sierra y a otros tantos, Berrío, León, que adquirieron, pues hacía muy complicado. Pero si que lo este piensas, por negocio ejemplo, se ¿Qué llevó se a hizo? Berrío y a León, que fueron 2 hombres importantísimos en su momento en Deportivo Pereira con el título. ¿Qué se hizo? A Carlos Sierra, tú siempre piensas en el Sierra del Total, América, total. importante. No, ¿Y pero quién no. más?
En ese momento llegaron a Maurito Ralbo y se fue. Se fue a libre. Anduesa se fue libre. No pasó también nada. tenía opción de compra. A mitad de campeonato. Escarpeta también llegó y se fue. Fueron varios, la verdad, fueron 12 jugadores. Bueno, vimos también lo de Juan Fernando Quintero, pero que eso también fue un fracaso en Junior. para los dueños del equipo, ellos son muy conscientes de que fue un fracaso en la dirección deportiva todo ese mercado que se dio en principio de año. A lo mejor fue diferente, pero quieren apuntarle, por lo que genera el Junior de Barranquilla, a un mercado de fichajes en enero mucho mejor. Y mira que es una lástima también lo que viene pasando con Olivera, porque trae a un hombre que en su momento fue muy importante con Atlético Nacional, pero hoy su paso por Junior es muy triste. No es bueno. Es cierto. Y bueno, el tema de Brian Ceballos sí es una posibilidad más lejana porque él pertenece a Fortaleza. De todas maneras, la opción de compra que tiene el Junior es muy buena, es lo que nos han dicho. Y lo de Jermaine Peña y Enamorado, que creo que sí es bien importante, sobre todo aprovechar esa posibilidad que, por ejemplo, perdió Independiente Santa Fe, cuando tenía nada más que pagar $500,000 por Enamorado y quedarse con el 50%. Pero recuerda también cómo peleó Junior el tema de Enamorado, porque Enamorado era o lo vendemos o lo vendemos, y finalmente lo prestaron. Es cierto, con unas condiciones bien particulares, okay. Pero sí, el Real Cartagena tiene ahí un tema importante para quedarse con un porcentaje alto, en caso de que Junior pues también lo adquiera, y entre los dos equipos pues potenciar. Y es un caso bien curioso porque el Real Cartagena siempre soporta al Junior con jugadores importantes, pero son rivales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando querían traer a Gómez, el delantero de Real Cartagena? Sí, Santiago Gómez, que era Lencina o Gómez, por ejemplo. Sí. Bueno, pero al final lo refuerzan sus clásicos rivales, porque la Unión le da a Jermaine Peña. Claro. Es cierto. Es una pieza clave también atrás. El tema es que llamativo. Real debería tener más jugadores cartageneros. No hay. Eso es un tema que es rarísimo. Todos los equipos del fútbol profesional tienen jugadores cartageneros. ¿Por qué los cartageneros no juegan en Real? Bueno, queda la pregunta ahí, Sí, no. en el ambiente. Esto podría cambiar el año que viene, pero es llamativo. Bueno. Real Cartagena Uy. tiene muy buena cantera, ¿no? O sea, exporta muchos talentos siempre. No, Colombia Gol tiene muy buenos jugadores Claro. que pasan por Real Cartagena. Bueno, Pedro, Es talento de todo el país que se que Sí, juega juega en en Real talento de todo el Cartagena. país que llega ahí. Claro. Pero es llamativo. La ciudad igual tiene un problema de canchas, que es un problema evidente, pero a mí me llama la atención. O sea, en serio se los digo, no sé por qué pasa, pero sí me llama la atención que el jugador cartagenero no tenga arraigo con el equipo que tienes en la ciudad, ¿no? De hecho, Enamorado no es canterano del Real No, Cartagena, es lo canterano. hablamos con Campo hace unos partidos del Junior de Barranquilla, él es canterano de Orso Marzo. Sí, claro. Y es ahí. Tuvo un largo recorrido llega- hasta más o menos Exacto. despuntar en Santa Fe. Deportivo Cali, Tuvo en ya Equidad, Cartagena. Equidad. Sí, claro. Sí, señor. No me Ve, acordaba de... por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. El otro día hablábamos del Tolima. Champeta Velázquez, Agustín Julio, Cristian Marrugo, Edson Becerra, este chico que está ahora Wilmar Barrios. Roger Martínez, No, pero los que han pasado por el Tolima. por Tolima. Esos que le estoy hablando han pasado solo por el Tolima No, y nunca son van a llegar. cartageneros. Entonces es llamativo. Pérez, creo que el que está Rafa. Kevin Pérez. Kevin Pérez, Pérez. que pasó por el Tolima, Puntero. es cartagenero también. Entonces es llamativo que una ciudad tan lejana a Cartagena como es Ibagué, Claro. pues Ibagué de Cartagena queda lejos, Sí. hasta por avión, queda lejos, tenga tanto jugador cartagenero, Sí. pues y el equipo de la ciudad no lo tenga. Eso a mí me llama la atención. Bueno, esa es una buena manifestación. Es cierto. Cierto. Hablemos de otro tema de fútbol masculino antes de tocar un tema de fútbol femenino, Lili, y es Joel Graterol. Todos vimos la buena forma en la que se fue Joel Graterol del América de Cali, Sí. obviamente generando tristeza en la hinchada, pero él se va a Grecia, Sí. firma su contrato, no es titular en muchos de los partidos. Ha sido Lo vimos llamado ahora a la en selección Barranquilla, que vino Vinotinto. con la selección, Exactamente, no es siendo titular suplente. tampoco. Increíble Sí. cómo sacó eso. Nuevamente, pero Joel Graterol tiene el deseo y ya ha recibido llamadas de llegar al fútbol profesional colombiano. equipo? De cara, no, la verdad no me lo han dicho, pero sí me dicen que hay un equipo del ¿Qué fútbol región del colombiano. país? No lo sé. O sea, yo pregunté ¿Qué y no me equipo quisieron, no te necesita puedo decir más. Yo, bueno, listo, no. A ver. ¿Qué puedo preguntar? Tiene que ser Cali. uno grande. Tiene que ser uno grande porque Cali? las Y aspiraciones pero no salariales. creo, No creo.
su vínculo con América. Está Soto, está Novoa. También por eso. El Cali no. Sí, salvo que estemos esperando una venta Pero ¿y por qué de no? un portero. usted está diciendo que de Importante. pronto si se va Mier llega... No, porque no solo estoy hablando de Mier, puedo hablar de Mier, puedo hablar de Mele, puedo hablar de Montero, que son arqueros tipo exportación. Uy, pero les digo, Graterol es Graterol es un muy buen Me portero. sirve. A ver, en Ya Grecia campeón con el fútbol, campeón con América en el fútbol colombiano. Dos veces, Usted dice ¿no? que Se sale puedo del soñar. presupuesto. Se sale del presupuesto Sí. anual. ¿En dónde? En Santa Fe. Sí, no, en Santa Fe no creo. Ahora, Pues, Graterol puede darse. Graterol después de haber probado Europa, ¿tendrá intenciones de volver? Quiere volver. ¿Sí? Sí, porque es que en Grecia no ha sido tan partícipe. La ciudad nos Está muy cuentan pelado. que Yo no te digo, es él que sigue le guste siendo mucho. él sigue siendo jugador de selección, lo vimos con Sí, la selección. el bicho Ojo, con la la comida selección. griega es... Y yo Sí. creo pues que el que prueba Europa quiere quedarse unos años más allá. Lo Yo que hablé pasa es con que un no tiene jugador- perfil europeo. No hablé tiene con un perfil de arquero La que talla. gusta allá. Cierto. Hablé con un jugador que estuvo en Grecia, colombiano, hace poco, y me decía que ¿James? el tema de la vivienda... No, hay varios que han pasado por ahí. Felipe Pardo Pardo. estuvo allá. Sí, Felipe sí, Pardo. sí. Jason Medina, ahorita está Harold Santiago Mosquera, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, fue a él Grecia. está allá, él Que está está en allá. el Ofi Creta. Bueno, uno de ellos me contó que vivir en Grecia es insoportable. Sí, Porque las ¿por qué? casas son horribles, son viejas, porque no en las ciudades grandes, no en Atenas, pero Ajá. sí en la mayoría de las que están alejadas, donde hacen Mamma parte estos mía. equipos, y jugar en ese tipo de condiciones donde pues de verdad no es tan fácil. O sea, ellos no No es tan de duermen en película. los hoteles. Mamma mía. No. Es bien ¿Cómo si complicado. no duermen en los hoteles? ¿Cómo así? O sea, no O sea, concentran. viven en- sí, pueden concentrar, pero No van al viviendo su hotel. casa. Claro, 1 o 2 noches Exacto, después. Claro. porque las ciudades Es son que muy Grecia pequeñas. es... Puede que Grecia sea un buen lugar turístico para pero para Ah, vivir. Entonces yo me estaba dicen que es- engañado, yo me quedé con el tema del turismo. Sí, no, me dicen que para vivir en Grecia es muy complicado para un futbolista. Puede que ese sea uno de Y los el idioma temas. es difícil. Sí, O sea, y además de que claro. leer en cirílico, que es difícil también. Otro de los ¿Qué temas, ibas a Lili, decir? sí, del fútbol femenino ya vimos y lo hablaban ustedes hace un rato de Ana María Guzmán, su llegada al Ajá, Bayern Múnich. sí. Ella llega libre, la misma forma en la que se fue Linda Caicedo, y Sí, sí, creo sí. que en el fútbol colombiano hay que hacer un llamado a que cuiden esos talentos que son tipo exportación, porque evidentemente si hablamos del negocio fútbol, pues hay un dinero que se está Es que desperdiciando. lo pero te hablábamos hago- con el te hago profe una pregunta. Osorio, lo hablábamos con el profe Osorio, Sí. su técnico en Deportivo Pereira, que obviamente se sabía, estábamos hablando de lo que podía ser el paso en ese momento de Ana María, y ya creo que ellos estaban como dependiendo que Ana quisiera tener como una colaboración, Un detalle. gesto, un detalle con el club, porque fue donde ella se formó. Pero es un Exactamente. tema del fútbol colombiano o es un tema FIFA de reglamentación. No. Las transferencias entre equipos se pueden dar, pero hay una moda, no solo en el fútbol masculino, sobre todo en el fútbol femenino, en el que como el proyecto a futuro de estos equipos es tan corto. O sea, eso como es la un Liga problema aquí, del por ejemplo. fútbol de acá. Campo, y del es que fútbol casi femenino de todas acá. las jugadoras Pues no sé. nuestras que llegan a Europa llegan como agente libre. Salvo por Lacey ejemplo, Santos. Salvo Lacey y salvo Yorelín Carabalí. Pero lo de Lacey fue un traspaso Un ahí de un contrato jugador, sabrá, Pero fue el pero primer no dejó monto dinero. que se pagó por una futbolista Pero fue- colombiana. Pero Ya la- se la hizo duda que Independiente Santa Fe. la duda que Es un me- intercambio. la duda que tengo es si eso es un tema de la FIFA y el fútbol femenino que hace falta reglamentarlo más o es un tema del fútbol colombiano. Es que hay dos temas distintos. Del Un fútbol tema es el femenino. monto de transferencia, que es lo que pasa con Santos y compañía, y otro, el tema que toca Campo, que son los derechos de formación, que Claro. en fútbol femenino no se pagan derechos de Y formación. eso ya es un No, tema es FIFA, Y es un ¿no? tema que debe rever Sí. FIFA Eso es verdad. definitivamente. Pero el tema de, por ejemplo, la venta de, o Sí, bueno, los la contratos son llegada un de año, Ana María Guzmán, semestre. y solo para poner dos temas, la de Ana María Guzmán y la de Linda Caicedo, dos de los grandes talentos que la verdad se podrían haber vendido muy bien para lo que significa el fútbol femenino. Sí. No hablemos ni comparemos el fútbol masculino porque es que no hay, o sea, de verdad no, Sí, no hay no se punto de puede comparar. comparación. Sí. No se puede comparar una Son transferencia. épocas donde esas comparaciones caen mal. Exactamente, sí, no está bien. Y no por el tema de la comparación, pero sí por el tema de que igual hay un dinero que se está perdiendo. ¿Cuánto dinero a lo mejor pudo haberse ganado del Pereira si tuviera un contrato de largo plazo? Dos, pues, 3 años. imagínate. María Guzmán. Ah. Más allá del ¿Cuánto? tema del género, es fútbol, es entretenimiento y hay un negocio. Exactamente. Ahí hay un Y negocio. como todos los negocios son exponenciales, evidentemente el del fútbol femenino va increciendo, por lo tanto,
aquí el fútbol colombiano también debería darle Claro. esa visibilidad y un contrato donde las futbolistas, muchas de las futbolistas aquí viven por sobre todo sus patrocinios, aparte de el equipo donde trabajan, que ahí evidentemente ganan un dinero, pero grandes patrocinadores de empresas Total, hay que privadas hacer contratos más deciden largos, darles amigos. contratos, los proveedores de sus guayos y otros, darles dinero, sus representantes Sí, lo que también, pa- darles dinero Pero y ahí ganan ellas. Ahí todo tiene que ver con todo. O sea, el fútbol femenino, espero que se tome bien lo que voy a decir. El fútbol femenino en Colombia produce más un efecto de euforia inmediático en los mundiales que un efecto económico. O sea, Cierto, el fútbol femenino todavía en Colombia dinero no produce, es cierto. ¿no? Hasta que el fútbol femenino, estoy hablando desde el punto de vista deportivo, no lo tomen a mal, hasta que el fútbol femenino no sea un negocio rentable, como espectáculo, como entretenimiento, va a ser complicado que pase lo que Carlos decía que debería ser lógico. Vamos a hacerles contratos largos, vamos a protegerla más. El tema es que el fútbol femenino ahora, creo yo, con esto del mundial y demás, aunque siempre después de los mundiales decimos lo mismo, seguramente querrán ese empujón de que produzca dinero, porque produce una gran expectativa, pero en realidad dinero no está produciendo. Tal cual, tal cual. Y es por eso el llamado a decirle a los equipos, hey, a sus talentos, cuídenlos, háganles un contrato de larga duración, extenso. 2, 3 años, Claro. para que en el momento en el que un equipo Son internacional, buenos país. como el Bayern Múnich, como el Real Madrid, Un poco lo que hace América, lo que hace Nacional. Exactamente. Claro. Ahora, Pero no ellos se sería pueden ir. extraño que esos equipos europeos ahora manden veedores acá porque digan, Claro. bueno, allá hay muy buenas jugadoras, miren que allá hay Y no un tienen vacío. contratos largos. Claro, allá hay un vacío desde el punto de vista contractual y demás. Vamos a mirar Termina directo. siendo un gran negocio para los por eso clubes. hay No Sí. vayamos a Sí. Brasil, no vayamos a Brasil para contratarla, que nos toca pagar más. Vayamos a Colombia y la tomamos de ahí Que eso hicieron inmediatamente. con Y además que, Llorelín, la claro, contrataron, fue en son Brasil. contratos Es más cierto. cortos y se van todas La libres. compraron, pero Todas Sí. se van Compraron libres. sus O sea, es como, derechos. usted se le acaba el contrato en mayo. Bueno, en junio hablamos. Sí, ¿no? así es. exacto. Y en marzo ya le están hablando de otro Total. equipo. Muy bien. Pipe, Ahí muchas está el negocio, gracias. amigos. Equipos Lilia, europeos. gracias. Nutridito. Sigan mis consejos económicos.